La puerta del granero se abrió de golpe y las bisagras chirriaron, haciendo eco a los aullidos de la tormenta. Dentro, sobre la paja húmeda, se retorcía un cuerpo enorme, cuyos hombros parecían dos anchas tablas. Su espalda estaba surcada por marcas carmesíes dejadas por el látigo. Cuando la mujer alzó la mirada, los ojos dorados de la guerrera apache hicieron que Elías apretara con fuerza la linterna en su mano. Medía al menos 7 pies, más de 2,10 metros, y a pesar de su agotamiento, lucía fuerte y musculosa. «¡Aléjate!», dijo ella, con una voz entrecortada por la respiración agitada y el frío penetrante. Elías no retrocedió, pero tampoco llevó la mano a su pistola. Había notado las ataduras rotas, las heridas sangrantes en sus muñecas y el fuego silencioso de la desesperación que ardía en sus ojos. «Estás en mi tierra», dijo Elías lentamente. «No busco problemas. ¿Tienes hambre?». Ella inclinó la cabeza con desconfianza, como un animal acosado. No hubo respuesta. Elías colocó un cuenco con comida sobre el suelo de madera y se alejó. «Si quieres, come». Tras un largo silencio, la mujer apache, temblando, se arrastró hasta el cuenco y comenzó a comer con las manos. Cuando Elías se volvió, ella dijo en un susurro apenas audible: «No me entregarás a ellos». Elías respondió con una frase breve y firme, sólida como una roca: «Yo no vendo personas». La tormenta no amainaba. Noche tras noche, el viento golpeaba las paredes de la cabaña como si intentara destruir aquel refugio frágil donde dos almas se habían encontrado. Después de curarle las heridas, Elías decidió dejarla dentro, no porque confiara en ella, sino porque sabía que si pasaba otra noche en el granero, moriría congelada. «Nah», respondió ella cuando Elías le preguntó su nombre. Dormía junto a la puerta, el lugar más frío, siempre con la mano sobre el pequeño cuchillo que él le había dado para sus curaciones. Elías no objetó. Quien había sobrevivido hasta la edad adulta en el oeste sabía que primero se confía en los instintos y solo después en las personas. En el tercer amanecer la nieve era tan profunda que cubría el abrevadero. La cabaña parecía una caja de madera atrapada en un mar blanco. Elías vigilaba el fuego cuando Naa preguntó de pronto: «¿Por qué no me temes?». Él se encogió de hombros. «Él es grande y fuerte, pero el frío es más temible que tú». Eso hizo que Naa lo mirara desconcertada. Nunca había conocido a nadie que hablara con una guerrera apache con tanta naturalidad. Esa misma noche, mientras apilaba leña en un rincón, Elías dijo medio en broma: «Si este invierno nos retiene mucho más, la gente del pueblo dirá que para la primavera ya tendré toda una familia». Naa se volvió hacia él. La comisura de sus labios se alzó en una sonrisa fría y orgullosa, propia de una mujer apache que jamás se había inclinado ante nadie. «Dormiría contigo», dijo, cada palabra afilada como la hoja de un cuchillo, «y pariría hijos de un hombre común». Elías soltó una carcajada, sin ofenderse lo más mínimo. «Escuchar eso de tus labios, debo admitir, suena atrevido». Naa resopló, pero al darse la vuelta en sus ojos brilló algo distinto al desprecio, una chispa de sorpresa ante la calma del hombre que tenía frente a ella. Esa noche la nieve caía aún más densa. El viento aullaba alrededor de la cabaña con el rugido de una bestia. Elías echó más leña al fuego y cubrió a Naa con la manta más gruesa. «No te muevas demasiado o las heridas se reabrirán», dijo. Naa lo miró a la luz parpadeante del fuego. Por primera vez, no con los ojos de quien está lista para matar a cualquiera que se acerque demasiado, sino con una voz suavizada, casi dulce. «¿Por qué haces esto?». Elías respondió sin dudar: «No permito que nadie muera en mi casa, eso es todo». Afueras, la tormenta seguía desatándose sobre las montañas nevadas, pero dentro de la pequeña cabaña la distancia entre ellos empezaba a acortarse, aunque ninguno lo reconociera. Desde que Naa se quedó en la cabaña, cada noche era igual. Dormía inquieta, respiraba a veces con pesadez, a veces entrecortadamente, y despertaba de golpe, lista para enfrentar una amenaza invisible. Elías lo notaba, pero nunca preguntaba. No quería abrir una herida que ella aún intentaba ocultar con silencio. Un día, cuando la tormenta amainó un poco, Elías afilaba una hoja junto al fuego. Las llamas proyectaban sombras en su rostro curtido. Tras varios minutos de silencio, Naa habló.
No nací para esconderme en una cabaña como esta. Soy guerrera de la sangre Atsa. Desde niña me enseñaron a cabalgar, cazar, luchar y nunca inclinarme ante nadie. Elías dejó la hoja a un lado. Pero ahora huyes por primera vez. Ella no respondió con ira. Suspiró profundamente, como si cargara sobre sus hombros todo un cordillera. Me tendieron una emboscada cuando estaba sola, me ataron y me vendieron por 3 aldeas. Esos hombres repugnantes, sus miradas. Preferirían morir en la nieve antes que caer de nuevo en sus manos. Elías no dijo nada. Naa tocó suavemente una de las marcas del látigo en su hombro. Luché, maté a 1, herí a 2, pero eran demasiados. Me golpearon hasta que la empuñadura del cuchillo se rompió en mi mano. Elías se acercó al armario de madera, sacó un frasco con medicina herbal y se lo puso en la mano. Ella lo miró sorprendida. ¿No vas a preguntarme más? Él respondió con voz baja y firme, como un roble junto a la puerta. Lo que te ocurrió no te hace débil, solo me dice cuán fuerte eres en realidad. Naa guardó silencio. Su rostro, normalmente tan duro como la piedra, se suavizó por un instante, lo suficiente para que Elías viera aquella parte de ella que siempre había escondido. Más tarde, mientras Elías regresaba al fuego, Naa volvió a hablar, casi en un susurro, dirigiéndose a las llamas. Nadie jamás me ha tratado como tú. Nadie me ha permitido quedarme en su hogar sin pedir nada a cambio. Elías no se volvió, solo dijo: respiras. Necesitas un lugar donde dormir. Eso me basta. Naa lo miró largo rato, ya sin sospecha, sino con algo que no quería nombrar. Afuera, la noche nevada se calmaba, pero dentro del corazón de Naa, otra tormenta comenzaba a cambiar de rumbo. Esa tarde el cielo se oscureció de pronto, aunque el sol aún no se había puesto. Elías cortaba leña tras la cabaña cuando el sonido de cascos rompió el silencio de la nieve. Rápidos, impacientes y cargados de malas intenciones. Elías entrecerró los ojos hacia el camino blanco. 2 hombres a caballo se acercaban en línea recta, como si supieran exactamente dónde buscar. Los reconoció al instante, rostros curtidos de quienes cazaban nativos para venderlos como ganado. Uno sonrió con frialdad. Su aliento olía a cerveza barata. «Buenas noches, Hawkins. Nos dijeron que tienes una mercancía muy buena». Elías se enderezó sin pestañear. Deberían dar media vuelta y regresar de donde vinieron. El otro miró alrededor y golpeó la puerta con la bota. «Esa Apache es nuestra. ¿Pensaste que podrías esconderla? Tenemos buen olfato para estas cosas». Elías cruzó los brazos. Su voz era plana y fría como el acero forjado. «Ella no pertenece a nadie». El barbudo soltó una carcajada. «Aquí en el oeste todo es simple, Hawkins. Quien caza, posee. Y como está contigo, nos debes». Elías lo miró fijamente. Abrió ligeramente su abrigo, dejando ver el revólver en su cinturón. Su voz se volvió aún más grave, cada palabra cortando el aire como un hacha. «Si regresan, traigan papeles firmados por un juez y un sacerdote». Hizo una pausa de medio segundo y concluyó, como un puñetazo. «Y aún así, quizás los envíe de regreso con plomo en el cuerpo». Los 2 hombres dudaron. En sus ojos, la certeza de Elías no era un farol, sino un hecho. Era la calma de un hombre que ya había enterrado a más de un villano en ese valle. Se miraron, tiraron de las riendas y retrocedieron. El último lanzó una advertencia por encima del hombro. «Esto no ha terminado, Hawkins». Cuando el galope se perdía a la distancia, la puerta de la cabaña chirrió. Naa estaba allí, su cuerpo proyectando una sombra a mitad del suelo de madera, sus ojos negros aún temblorosos por el miedo que luchaba por dominar. Susurró con una voz suave, pero cargada con el peso de una decisión vital. «Si lo hiciste por mí, me quedo». Elías la miró sin decir nada, pero el lento sentimiento que hizo valía más que 1000 palabras. En un lugar más frío que las montañas nevadas, acababa de encenderse otro fuego. Gracias por estar aquí. Si esta historia te trajo recuerdos de tardes con polvo rojo levantado por cascos que retumbaban en el pecho, suscríbete al canal para que cada día volvamos a sentarnos juntos y te cuente otra historia del oeste. Esa noche la tormenta regresó más feroz que nunca,
El viento aullaba con tal fuerza que toda la cabaña temblaba con cada ráfaga, y la nieve tras la ventana se convirtió en un velo blanco y difuso. Elías cerró bien la puerta y colocó una silla delante por si el viento intentaba arrancarla. En la chimenea ardía un fuego brillante, pero el frío se colaba por cada rendija. Naa estaba sentada contra la pared, su enorme cuerpo temblando ligeramente. Las heridas aún no sanaban del todo. Elías añadió más leña y la cubrió con la manta más gruesa. «Intenta entrar en calor. Esta tormenta puede durar hasta el amanecer», dijo. Naa lo miró largo rato, ya sin desconfianza, como si reflexionara sobre algo. Tocó la manta. «Este lado sigue frío». Elías se sentó en una silla junto al fuego, frotándose las manos. «Solo tenemos que sobrevivir esta noche. Mañana debería calmarse». Naa siguió mirándolo. Su rostro, normalmente tan firme como una roca, mostraba cansancio y algo más, una sombra de indecisión que intentaba ocultar. Se movió un poco y abrió más la manta. Su voz era baja y ronca, pero cada palabra resonó claramente en el aire helado. «Aquí caben dos. Juntos conservarán más calor». Elías se quedó inmóvil. Sabía que tenía razón. Había pasado noches en trincheras compartiendo calor con sus compañeros. Pero esto no era un campo de batalla. Ella era una apache gigantesca y él un ranchero solitario. «¿Estás segura?». Naa no respondió. Solo tiró suavemente de la manta, una invitación callada pero firme, con un matiz inconfundible de esperanza. Elías se acercó y se tendió a su lado. En cuanto sus cuerpos se tocaron, el calor se extendió rápidamente. El cuerpo de Naa estaba más caliente de lo que esperaba. Su piel olía ligeramente a humo de leña y hierba silvestre. Una extraña sensación de seguridad se instaló en la pequeña cabaña. Pasaron varios minutos en silencio. Luego, Naa se volvió hacia Elías. Sus ojos negros reflejaban la luz del fuego. Extendió la mano y tocó suavemente su mejilla. «Confío en ti». En ese momento Elías le puso la mano en la nuca, la atrajo hacia sí, y sus labios se encontraron en un beso lento y cálido, pausado pero lo bastante fuerte como para derretir cada capa de hielo que ella había construido alrededor de su corazón. Cuando se separaron, sus alientos se mezclaron como dos hilos de humo cálido. «Aquí siempre estarás a salvo», susurró Elías. Y por primera vez, Naa apoyó la cabeza en su hombro y dejó caer todas las defensas que había mantenido. Por fin, el invierno aflojó su presa. Los primeros charcos de nieve derretida corrían por la ladera, revelando tierra húmeda y brotes tímidos de hierba temprana bajo el sol matutino. La cabaña de Elías, enterrada largo tiempo bajo una gruesa capa de nieve, comenzaba a revivir, como si despertara de una hibernación invernal. Elías, anticipando la llegada del calor, abrió la puerta más temprano de lo habitual, dejando entrar los primeros rayos del sol primaveral. Pero antes de que pudiera salir, vio a Naa en el porche. Sus hombros anchos casi llenaban todo el umbral, imponentes como un monumento. Observaba sus manos con aire pensativo. Luego colocó una de ellas suavemente sobre su vientre. Ese gesto simple pero profundo detuvo a Elías en seco. «¿Estás bien?», preguntó, su voz suavizándose sin querer. Naa se volvió hacia él. Sus ojos, antes llenos de ferocidad, ahora parecían más profundos y serenos. Tomó la mano de Elías y la apoyó sobre su abdomen. Él sintió un calor extraordinario, una llama extraña y luminosa. «Hay un niño», dijo Naa lentamente, cada palabra resonando como un juramento solemne. Elías se quedó inmóvil unos segundos. Pensamientos que hasta entonces había temido imaginar lo invadieron de golpe, pero al final lo único que brotó de sus labios fue una sonrisa, rara en su rostro curtido. «Bueno», dijo apretando suavemente su mano, «entonces necesitaremos más espacio, y construiré una cuna, muy resistente». Naa lo miró largo rato, tanto que Elías pensó que se arrepentiría de sus palabras, pero en vez de eso, apoyó la mano sobre su pecho, justo donde latía fuerte su corazón. «Antes te despreciaba», confesó. «Creía que eras débil, pequeño, indigno de mi sangre guerrera». Elías exhaló suavemente. «Sí, lo imaginaba», respondió, pero Naa negó con la cabeza.
Ahora entiendo. La verdadera fuerza está en no huir, en no temerme, en nunca pedir nada a cambio. Elías soltó una risa ronca y baja. Es porque te amo. Por primera vez, el rostro de Na se suavizó de verdad. Ya no era ni guerrera ni gigante herida, sino simplemente una mujer al borde de su propia primavera. Habló en voz baja, como quien comparte algo más valioso que cualquier batalla. Y yo te elijo a ti. Una brisa primaveral entró por la puerta abierta, meciendo suavemente la vieja cortina. Elías apretó de nuevo su mano y dijo: Bien, empecemos. Tenemos mucho trabajo por delante para construir un hogar. Las noticias corrieron por la pradera más rápido que el viento. El ranchero, Elias Hawkins, se casa con una apache gigantesca. Esa sola frase bastó para que todo Redale se dirigiera a la pequeña iglesia en la colina, donde el pastor Jacob normalmente solo cazaba a parejas blancas y mayores. Ese día, el sol no deslumbraba. Brillaba justo lo necesario para iluminar el vestido tradicional que Na había elegido, bordado con cuentas apaches que acentuaban las líneas de su cuerpo alto y poderoso. Cuando bajó del carro, la multitud enmudeció. Algunos abrieron la boca, otros retrocedieron asustados, y unos cuantos murmuraron: «Nunca he visto una mujer tan alta». Pero cuando Na se colocó junto a Elías, y él a su lado como un arroyo tranquilo custodiado por una montaña, nadie sintió ya temor. Lo que vieron fue algo extraño y profundamente hermoso, la unión de dos almas que el destino había unido como una cruel broma invernal. Las manos del pastor Jacob temblaban mientras abría la Biblia. Alzó la vista hacia Na, casi tocando el techo de la capilla, y luego la bajó hacia Elías, que sostenía una mano casi el doble de grande que la suya. «Hijo mío», dijo suavemente, «¿estás seguro?» Elías no dudó. Apretó la mano de Na sin apartar los ojos de ella. «Ella me salvó de la soledad. Solo hago lo correcto, elegirla para amarla hasta el fin de mis días». La congregación estalló, no en risas ni burlas, sino en asombro. Nadie esperaba que un hombre tan directo como Elías dijera algo tan puro. Llegó el turno de Na. Dio un paso al frente. Su sombra cubrió los escalones de madera. Su voz resonó profunda y firme, con la autoridad de una guerrera. «Elijo a este hombre no porque sea más fuerte que yo, sino porque su corazón nunca retrocedió». Apoyó la mano sobre su vientre y añadió: «Y mi hijo también lo elegirá». Nadie respiró. Todos los sonidos fueron absorbidos por la gravedad del momento. El pastor Jacob carraspeó y dijo: «En nombre del Señor los declaro marido y mujer». Aplausos, vítores, relinchos de caballos afuera. Todo se fundió en una celebración cálida y caótica, como pocas veces había visto Redale. Elías se inclinó. «Να ανακλονίλας γοράς δονείσαι, η ανήπο θελοβάλης ποτστάρει κρίση τσεσόβνη, κατορανικαγδάνες νάλα τακό ιστορή λουμπί. Φτούβες νου δολίνα Χάντερ Κρίκ ασουσιάλας ποδρουγόμου. Νιεποταμούς τωρας πουσκάλης δεριέβια ηλιατάι βαλιρουτσί. Απαταμούς το μάλινκα χίσινα έλιασα όκινσα, τυπέρς μπουτσάλας μιέχαμ η χρανίλα τεπλό, νεβίδαν να έταν πρέσδιε. Семья. Έλιας μπίλ ψαγόνε прививая доску за доской для новой комнаты». Молоток звучал твердо и честно, как сам человек. Неподалеку Наа собирала сухую траву. Время от времени ее рука бессознательно ложилась на живот, где каждый день росла маленькая жизнь. Она уже привыкла к тому, что люди останавливались и смотрели, когда она проходила мимо. Радди, женщина-апач ростом более 7 футов, около 2,1 метра, с мускулами, высеченными как горный камень. Но ее глаза были слаще, чем кто-либо ожидал. Ей никогда не нужно было объясняться. Ее выбор уже был ясен, как следы на мягкой земле. «Тебе следует немного отдохнуть, поднимается ветер», — сказал Элиас, откладывая дерево. «Я в порядке», — произнесла Наа, хотя ее заминка в отрете позволила ему подойти ближе и убедиться, что ей не холодно. Его маленькая, но крепкая рука легла ей на плечо. «В порядке» означает «действительно в порядке», — уточнил Элиас. Наа тихо рассмеялась. Раньше это было редкостью. Ее смех стал чем-то повседневным на крыльце той хижины. «С каких пор ты стал таким упрямым?»
«Наверное, с тех пор, как я женился на женщине, которая может поднять меня одной рукой», – пошутил Элиас. Наа снова рассмеялась. Затем она наклонилась и поцеловала его в лоб. Она не произносила много слов, но каждый ее жест источал нежность, которую такая воительница, как она, никогда не демонстрировала внешнему миру. Наступал закат. Золотистый свет разливался подобно меду по холмам. Наа вышла на крыльцо и оглядела широкую долину, от которой она когда-то бежала, почти поглощенная суровой зимой. Теперь ветер нежно играл в ее волосах. Элиас подошел сзади и обнял ее за талию. «Что ты смотришь?» – спросил он. Наа не обернулась. Она продолжала смотреть на горизонт, словно видела, как вся ее жизнь разворачивается перед ней. Ее голос был низким, твердым, как камень и земля. «Это место кажется ближе». Элиас мягко спросил: «Ближе к чему?» Наа положила свою сильную руку на его и безмолвно сжала ее. «Ближе к тебе, ближе к миру, ближе к дому». Маленькая хижина у подножия холма светилась светом очага. Дым поднимался в небо, уносимый весенним ветерком, словно знак. Один человек, бывший одинокий ранчеро, одна женщина, бывшая могучая апачка, теперь замужем и почитаема, больше не бежали. Они создали для себя убежище мира, где зима не могла одержать верх, где прошлое больше не держало в цепях, где внутри нее рос ребенок, и новое будущее писалось изо дня в день. Любовь – это не великое и ослепительное чудо. Это тихое упорство двух душ, достаточно смелых, чтобы встретиться со своими собственными страхами. Она не обещает убежище от бури, но обещает место, где можно устоять, когда она придет. Истинная любовь не ищет идеального человека. Она выбирает того, кто видит их израненными, отмеченными и дикими, и все же остается здесь, в диких местах, где люди обычно теряются. Любовь становится единственным компасом, который имеет значение, простым, маленьким, но всегда указывающим путь домой.